amigos, bienvenidos a su programa y nuestro programa de Finanzas para Todos una semana más. Hoy compartimos programa con Tony, con Miguel. ¿Qué tal? Aquí por lo menos está fresquito, ¿verdad? Porque en la calle no hay quien aguante. No, la verdad es que sí, ha empezado esto de una forma... Ya llega el calor, pero dicen que próxima semana va a haber otra... ¿Cómo se llama eso? Una dana de esas, creo que va... Va a relajar un poquito. Que venga lo que yo quiera. Que venga lo que quiera. Bien, entre tanto vamos a ver si por lo menos nos animamos aquí y sacamos algo positivo de este programa. Para empezar, un tema que creo que puede resultarle de interés a muchas personas. Es el valor de referencia cadastral. Una guía de referencia, una guía rápida, digamos, para entender qué es ese valor y por qué nos importa a muchos. Y es que desde enero de 2022 el valor de referencia del catastro se ha convertido en un dato clave para quienes compran o venden una vivienda, o la heredan o la reciben de sus padres. Y cuidado, porque es frecuente confundirlo con el valor catastral, que es un concepto diferente que determina cuánto vas a pagar de impuestos en la transmisión de un inmueble. O sea que aquí te juegas mucho dinero sí o sí. El valor de referencia es una estimación de lo que vale realmente cada vivienda. Y para eso el catastro lo que hace es comprobar los precios de compraventa de inmuebles que se han registrado ante notario en el año anterior. Y debe de tener en cuenta la ubicación del inmueble, la superficie, la antigüedad, el estado de conservación, las características de la zona. Y teóricamente su objetivo es aproximarse lo más posible al valor real de esa vivienda o local o finca, aunque la ley establece que no puede superar ese valor real. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque es el valor que se utiliza como base mínima para calcular algunos impuestos, sobre todo el impuesto de transmisiones patrimoniales, ITP, que pagan quienes compran una vivienda usada, o incluso el impuesto sobre sucesiones y donaciones para quien hereda esa vivienda o para quien la recibe como donación de un padre o un familiar, y para otros supuestos relacionados con los actos jurídicos documentados. Y esto es importante porque aunque una vivienda se compre por un precio inferior, Hacienda te puede exigir que los impuestos se calculen utilizando el valor de referencia en el caso de que este sea más alto. Y como yo sé que esto puede ser un poco engorroso, para entenderlo mejor vamos a verlo con un ejemplo. Una vivienda se vende por 100.000 euros en la notaría, pero en el catastro figura como valor de referencia catastral 105.000. El comprador debe pagar los impuestos sobre los 105.000 y no sobre los 100.000, aunque sea el valor que se ha puesto en las escrituras. Claro está que posteriormente también puede alegar, eso sí, con pruebas, que el valor real del inmueble era el de los 100 y no el de los 105. Pero puede darse el caso contrario, que la vivienda se venda en 120.000 euros, por ejemplo, cuando aparece que su valor de referencia es de 105. Bueno, pues aquí el impuesto se calcula sobre los 120.000. Resumiendo, siempre paga sobre el precio más alto, ya sea el valor de referencia o el valor de venta. ¿Y cómo me entero yo del valor de referencia de mis inmuebles? Pues la verdad es que es bastante sencillo, ¿no? Lo puedes consultar gratuitamente en la sede electrónica del catastro, y para eso vas a necesitar un certificado digital, un DNI electrónico, un sistema clave, o incluso puedes obtenerlo por teléfono o presencialmente en las oficinas del catastro. Y si vas a realizar una compra de vivienda o una venta, o vas a recibir una herencia o una donación, es muy recomendable que revise ese valor antes de seguir, porque un error en la información que utilices puede provocar que ese valor asignado sea superior al que realmente corresponde al inmueble, aumentando, pues la verdad, innecesariamente los impuestos, o al revés, que tú indiques un valor inferior y Hacienda pues te llama capítulo. Y ese valor de referencia no es lo mismo que el valor catastral de toda la vida. No, el valor catastral, ese de toda la vida, es el que se utiliza para calcular impuestos como por ejemplo el IBI y suele ser bastante inferior al precio de mercado. O sea, el valor catastral para el IBI y el valor de referencia para las ventas, las donaciones, las herencias. Sucede poco, pero sucede que algunos inmuebles no tienen valor de referencia. Aquí la normativa establece que los impuestos ya se calculan tomando el mayor valor entre el declarado por las partes, el precio pactado o el valor de mercado.
En definitiva, que el valor de referencia se ha convertido en un elemento fundamental del sistema tributario inmobiliario, y conocerlo antes de comprar, de vender, de heredar o de donar una vivienda te va a evitar sorpresas y te va a ayudar a planificar correctamente los costes fiscales de la operación. Y por último, ¿y si no estoy de acuerdo con ese valor de referencia catastral porque me parece que es muy alto y no se ajusta a la realidad? ¿Qué es lo que hago? Pues impugnarlo, pero solo tras hacer una compra o una herencia o una donación, y por supuesto vas a tener que presentar pruebas, pues una tasación de un perito, un arquitecto, un aparejador, que aporten ya pues fotos o cualquier documento que apoye ese criterio. Y aquí pues incluso te puede valer que la vivienda, que está en mal estado, que hay errores en la superficie o en otros datos de los que tiene el catastro, y cualquiera de ellos. En fin, yo creo que hemos hecho un repaso sobre ese valor de referencia catastral porque la compra, la venta, la transmisión de viviendas está a la orden del día y es uno de los actos más importantes económicamente que tenemos en nuestra vida. Por eso te interesa conocer este dato, que va a ser fundamental a la hora de pagar los impuestos. Un valor muy importante y además, como bien han dicho, totalmente distinto al valor catastral. Porque, y además que no se parece en nada en cuanto a cuantía, un valor con otro. En absoluto, y es muy fácil confundirlo y meter la pata. Sí. Por eso, y al final hay límite mínimo por el que se debe tributar a la hora de una transmisión de un inmueble. Y uno echa cuentas antes de empezar, de bueno, yo voy a pagar tanto de impuestos de transmisiones patrimoniales porque el valor catastral, y luego te ves la cuenta y ves que lo haces mal, claro. O dices, no, yo sigo para adelante y lo hago como siempre. Cuidado, porque importante mirar Hacienda puede venir a hacerte una visita de cortesía. Efectivamente. No penséis vosotros que eso va a ser dos valores ahí puentes, porque que se pague más por uno que por otro. Ahí, bueno, la verdad es que el tema del valor de referencia lleva muchísimos años en los juzgados. Y había muchísimas impugnaciones, incluso sobre este valor de referencia catastral, pues ya hay algunos movimientos tendentes a corregirlo, porque la verdad no es solo basarte, como hace el catastro, en los valores notariales de las transmisiones del último año, porque ¿cómo sabe el catastro, sin entrar en tu casa, cuál es el estado de tu casa? ¿Cómo lo sabe? O cómo sabe otro tipo de cuestiones que no puede si no tiene acceso o no se pone a mirarla, que me imagino yo, porque no lo tengo claro, no sé exactamente cómo lo hacen, que solamente es mirando los valores catastrales de una determinada zona y asignándole un valor medio. A ver, luego también lo multiplican por un coeficiente reductor, que quiero recordar que es 0,9, porque la ley también dice que no puede ser superior al valor de mercado, pero a veces incluso así se pasa, y yo ya tengo la experiencia de que en algunos casos eso sucede, y luego si el valor de venta no es muy alto, pues hacer una peritación del valor de referencia catastral, y para hacer alegaciones pues dice, bueno, pues me sale más caro el collar que el perro. Es que tienes que agotar la vía administrativa y después meterte en un contencioso. Claro. Y contencioso, para esas cantidades te exigen abogado y procurador. Exactamente. Muchas veces, y yo lo que he observado es que estoy trabajando para una urbanización que se está haciendo en Jaén, que está por debajo de la Renfe. Y prácticamente los datos que vienen en el catastro no tienen nada que ver con el registro de la propiedad. Yo no sé si hay alguien que hace o donde ellos cogen los... Y estoy haciendo, menos más que en el periodo de alegaciones te lo admiten y cambian el nombre y tal. Pues claro, si viene a otro nombre, al otro nombre le va a venir el IBI y toda la historia esta, ¿no? Y tiene unos fallos tremendos. Yo no sé si es que el que se lo suministra más. Lo que sí es verdad es que el registro de la propiedad es el que tiene la voz cantante. Es decir, que el registro de propiedad de alguna forma es la referencia, ¿no? Pero que tienen muchísimos errores. Sí, ya lo he comprobado. Y, bueno, la verdad que yo estuve el otro día y el personal del catastro es muy joven, es muy apañado, muy operativo y te ayudan y me vine muy satisfecho. Resumiendo, ¿qué hay que reclamar? Cuando uno no está contento hay que reclamar, por lo menos intentarlo. La primera vía administrativa. Tienes que echar mano de un abogado. Sí, pero por lo menos la primera vía administrativa, llegar al contencioso, pero... Claro, pero bueno, normalmente en la primera reclamación de la vía administrativa, como se la hace al mismo que no puede decir que me he equivocado, pues prácticamente no prospera.
pero aquí sí prospera. Pero bueno, es que son errores evidentes, muy claros, ¿no? Te dan ganas de decir, entro yo con el lápiz. Y tienes, sí, es verdad, loco, ahora sí es verdad que está súper mecanizado, que no es como antes, ¿te acuerdas? Que antes había uno que tenía que pasar todo por él. Sí, tenía un bolígrafo aquí en la oreja. Y eso es verdad, sí, sí. Bueno, Miguel, a ver qué nos Bueno, trae pues hoy. yo voy a hablar de la situación en la que se encuentran la regularización extraordinaria masiva de 300.000 emigrantes. Es decir, que desde abril hasta el 30 de junio están abiertas tanto la vía informática, la vía telemática, como las oficinas de inmigración que allí en Jaén están detrás de lo que antes era el gobierno civil. Ahora se llama subdelegación del gobierno, ¿no? Y atienden allí perfectamente y tal y cual. Prácticamente ya se han admitido a todo el personal de la provincia de Jaén. Entonces el avance judicial bastante ha estado un poco parado porque la Comunidad de Madrid y el Partido Popular se opusieron al decreto ley, pero el Tribunal Supremo ha dicho que no, que se mantiene como se había aprobado en las Cortes. Entonces la reforma se ha hecho una reforma del reglamento de extranjería. ¿Qué pasa? Que ya los inmigrantes que entran y salen con la señal biométrica, es decir, que ya no hay que poner sellos ni este tipo de cosas que se ponían antes. Ya nada más que con la información que tienen, pues van entrando. El control fronterizo desde el día de abril, todos los viajeros extracomunitarios ya entran también de esa manera, y digitalmente, y ya lógicamente ya como está tan bien mecanizado, cuando viene el extranjero te dicen hasta el tiempo que puede estar de visita en España, ¿no? Y está ya de alguna forma controlado. ¿Qué pasa también? Como ya sabéis que la incapacidad permanente está a la orden del día, pues me he hecho eco de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, en la que la incapacidad permanente absoluta por fibromialgia, que es la enfermedad esta de la que padecen las mujeres y los hombres también, pero se acentúa más en las mujeres, se ha conseguido una incapacidad permanente absoluta. ¿Qué pasa? Que los jueces, como no saben el origen, ni saben exactamente, ni la fibromialgia se manifiesta de la misma manera en cada persona, pues entonces no tienen de alguna forma un criterio fijo para ponerla. Entonces ya había una en el País Vasco y otra que se está dando incapacidad permanente absoluta por fibromialgia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el que haga la reclamación tiene que analizar con detalle todos los síntomas de la enfermedad y buscar el puesto de trabajo que tiene normalmente la trabajadora o el trabajador, y ver en función de la situación que tiene los trabajos que le impide hacer. No podemos olvidar que uno está en condiciones de hacer el trabajo cuando se encuentra bien, cuando no se encuentra con problemas, cuando no tiene medicación, cuando no está pendiente de pruebas, y eso es cuando efectivamente te tienes que incorporar. Entonces ya hay una incapacidad permanente absoluta. Del otro día, hace ya 3 o 4 meses, comenté una del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y la llevo muy controlada, porque yo tengo muchos casos de incapacidad permanente de mujeres que tienen este tipo de enfermedad, y voy intentando de alguna forma unificar criterios para que los jueces vean que no es rollo ni mucho menos, sino que es una enfermedad que el problema está en que no saben los médicos ni los que están estudiando este tema de qué se origina, y no saben de alguna forma un tratamiento. El tratamiento es lo que te dan es fundamentalmente pues para quitarte el dolor, ¿no? Y agotan el periodo de baja, que es más de 2 años, y no saben cómo, y al final le dan al alta, y es lo que comentaba con Sebastián y con Tony, que después de que no puedes trabajar, que tiene una situación de esta, que estés pendiente de una situación que a veces es injusta, ¿no? Y bueno, vamos a intentar de alguna forma a ver si entre la justicia
la judicatura, que también tiene conciencia de esta situación, y los abogados, pues de alguna forma podemos llegar a una conclusión que le dé más tranquilidad a esta familia. Pues muy interesante, y seguro que hay gente que nos Sí, está escuchando con sobre estas patologías, sobre todo las mujeres, que Sebastián, se encuentran perdidos pero y que se también encuentran sin saber. El hombre también se da, con menos frecuencia que las mujeres, pero Pues, se le da. pues ya saben ustedes, enfermedad de fibromialgia tiene tiene más posibilidades Sí, en base a yo- esas sentencias de yo los tribunales. seguiré informando de esta situación, y que tengo mucho interés en que esto salga a flote. Tony, Bueno. campaña. No. Hoy traigo un tema laboral, concretamente Laboral. para los jubilados. Que vamos, quería hablar sobre un poquito sobre la jubilación anticipada y los distintos tipos de. Nos ven muchos jubilados, ¿eh? Sí, Sí, bueno, sí. vamos si podemos intentar ayudarles, por lo menos orientarles, para que el día de mañana, cuando empiecen a tramitarlas, pues tengan algo más de Tengo conocimiento. Sí. un nivel básico por lo menos. Como decía, concretando la jubilación anticipada, que es una opción que ofrece la Seguridad Social para que determinadas personas que deben cumplir una serie de requisitos puedan finalizar su vida laboral como trabajadores activos antes de la edad de jubilación ordinaria. No obstante, a la pensión que resulte tras pedir la jubilación anticipada, hay que tener en cuenta que se le aplicarán descuentos por este adelanto temporal. Entonces, he traído los distintos tipos de jubilación anticipada para 2026, que los más comunes, ¿vale? El primero sería la jubilación anticipada voluntaria. En esta modalidad, el trabajador podrá retirarse 2 años antes de la edad de jubilación ordinaria que le corresponda. Para este 2026, la edad son 65 años si tiene cotizado 38 años y 3 meses, ¿vale? Serían 66 años y 10 meses si ha cotizado menos de esos 38 años y 3 meses. Es un tipo de jubilación que se produce por una decisión propia del trabajador, personal, que debido a su situación, ya sea profesional o personal, le compensa, ya que, como he dicho antes, pues a la pensión se le aplicará un coeficiente reductor, ¿vale? Por cada mes adelantado en su jubilación. No hay un coeficiente único, Seguridad Social establece sus tablas y habría que ver qué coeficiente reductor corresponde en función de los meses de adelanto y del tiempo que haya cotizado. Otra opción, otro tipo de jubilación anticipada es la de cese no voluntario. En este caso no es una decisión propia y voluntaria del trabajador, sino que es la empresa, que por distintos motivos, que puede ser por despido del trabajador, por cierre, por jubilación o fallecimiento del empresario en el que lo tuviera contratado, pues lo dicho, la empresa cesa la relación laboral con el trabajador, y entonces puede anticiparla hasta 4 años antes que la edad de jubilación. Pues si antes he dicho, por ejemplo, 65 años para ese periodo mínimo cotizado, pues se podrá prejubilar con 61. Siempre teniendo en cuenta también ese coeficiente reductor que hay que aplicar a la pensión. Luego, también importante, para acceder a este tipo de jubilación es necesario tener cotizados 33 años para acceder a la jubilación anticipada por cese no voluntario. Luego tenemos la jubilación anticipada por tipo de trabajo. Esta es común, que es que cuando se ha desarrollado un trabajo catalogado como peligroso, penoso o tóxico, se puede acceder a la jubilación anticipada desde los 60 años, aunque en algunos casos se puede ir hasta los 52, ¿vale? Ya habría que ver cada caso detenidamente y qué puesto de trabajo era. Algunas de las actividades que incluyen este tipo de jubilación anticipada pues son los policías y las fuerzas de seguridad, los bomberos, trabajadores ferroviarios o aéreos, mineros, también trabajadores del sector pesquero. Al final son trabajos de riesgo que implican este tipo de situaciones. Un punto importante en este tipo de jubilación es que no tiene esa reducción, ¿vale? Esa penalización. Cobrarían lo que cobrarían una persona cuando se jubilara, ¿vale? Eso sí, tiene que haber cotizado el mínimo exigido, que son 35 años, ¿de acuerdo? Y luego quedaría... 35 años, un montón de años. Sí. Son muchos años. Hasta cuando estaban haciendo la comunión. Son bastantes años. Son bastantes años, claro. sí. Y luego tenemos la jubilación anticipada para trabajadores con discapacidad, ¿vale? Son para aquellas personas que tengan alguna discapacidad reconocida de al menos un 45%, pero va ligado a una enfermedad, siempre que vaya ligado a un tipo de enfermedad, ¿vale?
esta Seguridad Social recoge una tabla con 20 enfermedades, ¿vale?, que dan lugar a esa discapacidad, que a su vez dan lugar a la jubilación anticipada. Y ahora para 2026 se han añadido 11 enfermedades más, que también la gente, si al final padece este tipo de patologías, hacía muchísimo tiempo. Pero claro, hasta que no reúna ciertos requisitos de estadística y de todo eso, no te las metes. Claro. Pero tardan muchísimo en actualizar. Entonces, si alguien es interesante, si alguien padece, suelen ser también enfermedades estas denominadas como raras, entonces la gente debería verlo, porque a lo mejor tiene el periodo cotizado y padecen esta enfermedad. Yo ya me comprometo a hacer un programa de este tema cuando lo hagamos la próxima vez, porque hay mucha gente que por ignorancia me llama. Yo iba a una cuestión práctica, porque seguro que hay mucha gente que nos está viendo y dice, bueno, yo me estoy planteando jubilarme anticipadamente, pero no tengo ni idea, no sé ni cómo ni dónde. ¿Cómo se informa a alguien que pueda estar interesado en saber en qué condiciones tendría una jubilación anticipada? ¿Cómo? ¿Dónde se informa? ¿Qué hace? Vale. Bueno, aparte de escucharnos. Claro, sí. Obviamente siempre tiene la opción de acudir a un profesional, porque es en función de... Porque, como he hablado, hay distintas tipologías de jubilación anticipada. Pero primero un profesional que se dedica al tema. Hay que ver el tiempo cotizado que tiene la persona, porque la edad... Porque la administración tiene alguna ventanilla, digamos. Tiene una ventanilla, la Seguridad Social tiene su oficina. Pero no es que te atiendan mal, Sebastián. Es que tú no sabes dar los datos que te están pidiendo. ¿Me entiendes lo que te digo? No. Por ejemplo, ahora hay muchas enfermedades derivadas del zinc, de la uralita. Y ahora están dando ayudas, subvenciones, y hay mucha gente que lo ignora. Que simplemente ni los menciona cuando va a preguntar. O sea, los graduados sociales son la infantería del derecho del trabajo, y en ese tema yo muchas veces lo llamo porque están todos los días... Porque necesitas a alguien que te pase un test, digamos, claro, esto, y has pasado por esta situación, y ahí te saquen realmente lo que... Él te empiezas tú a hablar y ya él te va reconduciendo. Claro. Sí, porque hay veces que ni mencionas una situación que puede serte favorable, ¿no? Como alguna enfermedad o algún tipo de trabajo. ¿Sabes qué pasa? Que esas enfermedades también son muy duras, son enfermedades normalmente que tienen que ver con los pulmones y este tipo de cosas, que ya sabéis que es muy... la dificultad en respirar y todo eso ya sabéis que es muy dura. Y habéis visto gente que va con un aparatico, pues son enfermedades de este tipo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo empecé a tener relación con las enfermedades profesionales fue en Linares, con las enfermedades derivadas de las minas, ¿no? Y entonces ahí es cuando noté yo que es que terminaban las criaturas muy mal. Y además vosotros que sabéis que Linares es un pueblo minero por antonomasia, ¿no? Y ha sido una situación que ahí empecé yo a sufrir las cosas. Y en realidad las mutuas no querían saber nada. Las mutuas, como esto es más de mucho, y entonces las mutuas no utilizaban ese tema, y mira que son enfermedades profesionales. Entonces las mutuas, como tenían un fondo común para enfermedades profesionales, pues se la iban quitando y tal y cual. Y ahora no, ahora la obligación de las mutuas es asumir la enfermedad profesional y la incapacidad permanente por enfermedad profesional, por derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Y son muy penosas para el trabajador. Son muy penosas. Y a mí me daba mucha pena, y me da pena porque la gente, los trabajadores empiezan a echar cuenta cuando ya no pueden funcionar más, ¿no? Entonces, cuando ya ven el Instituto de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que está en la avenida cuando ya ellos empiezan a ver que los partes ya empiezan a estudiar la enfermedad, pero ya está prácticamente expandida, ¿no? Y ya te digo, ha sido también yo el doctorado lo hice de la enfermedad profesional y me apasiona, pero que es verdad que ya con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pues ya protección, ya sabéis que es otra cosa y tal y cual, pero antes que llevaban un pañuelo, los pintores llevaban un pañuelo en la... Muchas secuelas al final. Sí, eso ha sido un cambio bastante... Entonces la recomendación está clara. Quien esté planteándose el tema de la jubilación anticipada es
buscar un asesoramiento profesional, Sí. porque le va a ayudar muchísimo, le va a orientar y sobre todo le va a sacar de muchas dudas y le va a indicar cuál es el camino, ¿no? Al Y en estos final, casos... También tiene la Seguridad Social su página web específica, que es Tu Seguridad Sí. Social, donde se puede consultar siempre el También, periodo cotizado, por supuesto. se pueden hacer simulaciones, y, tanto Sí, de sí, jubilación sí. como de prejubilación, te marca fecha, es decir, que también es una herramienta interesante para Pues, poder informarse. profesional, O sea, Sí. página web de la Seguridad Social, Sí, o porque incluso la profesional, propia oficina de la Seguridad Social. Con el certificado digital, por lo menos esa primera información Sí. la puedas tener, Sí, aunque luego afine. haya que ver más requisitos y más características. La silicosis. Silicosis. Era la enfermedad de las minas. Era la enfermedad de las minas, que era una muerte muy penosa. Era prácticamente asfixiante. Y que antes no había los tratamientos que hay ahora para pulmón y todo esto, que antes era morirte de pena. Además había un programa en Canal Sur que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Que cuando ya te ponían muy mal, te llevaban a no sé qué de gloria, Sendero de Gloria. Senderos de Gloria. Cuando ya te llevaban allí, cuando te llevaban a Sendero de Gloria, ¿Ya? malo. Y es verdad, ha sido un tema muy importante, ¿no? Y las mutuas, que yo he sido director de una mutua mucho tiempo, no le tratan con el cariño que hay que tratarlo, ¿no? Y las enfermedades profesionales, que cuando te vienen a dar cuenta, es que ya no tiene solución. Porque son que cuando se te va llenando el pulmón de residuos, de cualquier mineral o de cualquier situación de esa, que no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta de hoja. Y es muy penoso. Encima, trabajando, que te pase eso trabajando, que yo qué sé, me da cosa. Un tema triste, pero del que hay que estar bien Sí, informado. pero hay que estar encima, hay que estar informado. encima. Sí, por supuesto. Bien, pues la próxima semana intentaremos volver con temas de Con más cosas de interés y general. también interesantes. supuesto. Hasta entonces. Venga, hasta luego. Hasta luego, adiós.